y muchísimas gracias a vosotros por venir en un momento que yo me extrañaba que muchos vinieran, porque es puente, es viernes, el clima no es muy agradable, pero en fin, me alegro muchísimo de veros aquí y de daros el rollete en esta hora. Bueno, me conviene ir deprisa porque la revolución industrial es para dar un curso entero sobre la revolución industrial. Pero vamos a galopar, a ver si sí, vamos a galopar y resumir mucho el tema. Es una cosa importantísima en la historia de la humanidad, porque ha transformado el mundo. El mundo que vivimos ahora no tiene nada que ver con el mundo de principios del siglo XVIII, que fue cuando se inició la revolución industrial. Bueno, hay distintas fechas, pero en fin, yo creo que es cierto que a principios del siglo XVIII, y bueno, entonces en Europa había menos de 100 millones mucho menos de 100 millones de habitantes, y las grandes ciudades tenían medio millón de habitantes, y ahí eran dos, era una. No, eran París y Londres, y Ámsterdam era la tercera ciudad. Las que más crecieron, rápidamente más crecieron, fueron Londres y Ámsterdam. En fin, era otro mundo completamente. La revolución industrial nos ha transformado y nos ha traído aquí. Y yo creo que el darnos cuenta del tremendo salto y mejora que se ha experimentado durante estos 300 años, pues es importante tenerlo en cuenta. Hay muchas veces que nos quejamos y tal y cual, y dices, bueno, remóntate un par de generaciones y ya te darías cuenta de la diferencia entre cómo vivían y veían el mundo nuestros abuelos y ahora. Pero bueno, también quería hacer una observación. La revolución industrial es otra cosa que las revoluciones políticas que hemos visto. Podríamos decir que hemos visto la rotura, el desgarro del corsé, porque la sociedad había engordado, crecido, y el corsé se venía pequeño y había que romperlo, y violentamente, en muchos casos, en casi todos. Y en cambio aquí lo que vamos a ver es cómo doña Economía engordó y creció, y ese crecimiento fue lo que provocó ese cambio político que estamos viendo. La expresión revolución industrial se atribuye, yo creo que justificadamente, a un economista francés que es casi famoso porque fue el que dijo, se llamaba Auguste Blanqui, yo creo que está aquí, que dijo que mientras nosotros teníamos nuestra revolución política, los ingleses tenían su revolución industrial. Eso, Blanqui lo dijo esto pues hacia el año 1830, una cosa de ese orden. Entonces, y de ahí viene pues la expresión. Yo soy discípulo de un profesor norteamericano, desgraciadamente muerto ya hace bastante tiempo, Rondo Cameron, que decía que la revolución industrial era un misnomer, como se dice en inglés, que no era una expresión acertada, porque ni era industrial ni era revolución. Bueno, yo tenía mucho respeto por mi maestro, pero como buen discípulo pues le contradecía o no estaba de acuerdo y le criticaba y tal. Es decir, es verdad que claro que no es una revolución como las otras, no es una cosa tan súbita, pero sí que tiene sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII es decir, ese siglo que va de 1750 a 1850, la economía y la tecnología se desarrollaron, dieron un salto cualitativo tremendo. Entonces, en cierto sentido,
hay una revolución, aunque claro, hubo violencia también, pero no es la violencia de las revoluciones políticas. Y pero como digo, las innovaciones fueron espectaculares. Me gustaría hacer también una pequeña introducción sobre el economista que realmente descubrió por qué era el dinamismo que había detrás de la revolución industrial. ¿Por qué tuvo lugar la revolución industrial? Bueno, eso es un tema que se han planteado mucho después muchos economistas y historiadores económicos. También el problema de ¿por qué fue Inglaterra? Porque Inglaterra es realmente, uno dice, pero es que Inglaterra lo protagoniza todo. Y bueno, pues sí, es cierto. Tuvo la primera gran revolución y después tuvo la revolución industrial. Porque fue la gran protagonista de la revolución industrial, sin ninguna duda. Pero, ¿cuál es el mecanismo? Entonces, el gran economista, a mi modo de ver, que puso el dedo en la llaga en este sentido, lo he puesto aquí, Schumpeter. A muchos se les sonará, por supuesto, pero Schumpeter era un economista austríaco que tiene una vida muy agitada. Por cierto, me voy a citar yo a mí mismo. Estas tres cositas, los tres articulitos son míos, publicados en la revista de libros hace ya bastantes años, pero la revista de libros que está en internet pues es de fácil acceso y se puede encontrar. Y porque uno de ellos se me ocurrió que, claro, que yo tenía este artículo que se titula Un profeta de la socialdemocracia y que es una reseña sobre el libro quizá más conocido de Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, que se hizo una edición española, y entonces me pidieron, o yo lo sugerí, no sé cómo fue, escribir. Entonces ahí cuento un poco la historia de Schumpeter y todo esto mucho más pormenorizado que lo que puedo hacer aquí. Además, se me ocurrió pues meter a Keynes también, porque realmente, a mi modo de ver, Schumpeter y Keynes son muy distintos, pero también se parecen mucho en muchas cosas. Entonces contaba un poco su biografía, el contraste entre un don inglés como Keynes y un economista austriaco de origen noble, pero venido a menos y tal. Y es un planteamiento muy distinto, pero los dos, en cierto modo, se convirtieron en profetas de la socialdemocracia, porque Keynes también. Es decir, Keynes el que justificó la intervención del Estado para equilibrar la economía, para amortiguar los altibajos de la economía, los ciclos económicos, que algo diremos de eso aquí, pues también justificó, como Schumpeter de otra manera, la intervención del Estado en la economía. Aunque los dos, Schumpeter con una perspectiva más de largo plazo y Keynes, que era un economista del corto plazo. Pero, en cierto modo, tuvieron eso en común. Y además tiene la gracia de que los dos nacieron en 1883, eran completamente coetáneos. Y Keynes murió un poquitín antes que Schumpeter, 4 años antes, no mucho. Bueno, entonces cuento un poco la historia en este artículo. Y luego, pues estos otros artículos, este es una reseña de un libro de una historiadora norteamericana sobre la socialdemocracia en la Europa del siglo XX, que yo creo que también tiene un poco que ver con lo que estamos hablando ahora. Y después, también cuento, es una reseña de un libro de Josep Fontana, que en paz descanse, El siglo de la revolución, y entonces hago también una síntesis de cómo veo yo el siglo XX en contraste con cómo lo veía Fontana. La verdad es que soy un poco duro con Fontana.
en ese, que ya el amor ha muerto y tal, y lo estaba leyendo el otro día y me quedaba un poco... Pero bueno, de todas maneras yo creo que no deja de tener un cierto interés. Schumpeter, lo que nos atañe aquí es que fue el economista del desarrollo económico, el primer economista que realmente se planteó el problema del desarrollo económico. Hasta entonces los economistas sobre todo habían estado preocupados sobre el equilibrio. Entonces se decían la teoría de los precios y la teoría del equilibrio, por cómo se equilibraban los mercados, cómo se ajustaban y cómo se fijaban los precios y las cantidades que se intercambiaban. Y esto se refinó muchísimo en la segunda mitad del siglo XIX. Y Schumpeter, que era ya la segunda generación, y Viena fue la escuela de Viena fue una de las que despuntó en este aspecto. Y Schumpeter le dijo, bueno, sí, pero el equilibrio sí, pero las economías no están en equilibrio, las economías se mueven, crecen. Y entonces es decir, y el crecimiento es el no estar nunca en equilibrio, es decir, cuando estás al alcanzar el equilibrio, algo pasa que vuelve a poner la economía en desequilibrio. ¿Qué es eso que pasa? Que crea desequilibrios y que significan crecimiento. Y entonces dijo, es la innovación. El elemento dinámico de la sociedad es la innovación. Entonces hizo, ¿y quién innova? El empresario. Siempre hay un empresario que no tiene que ser un inventor, pero sí puede ser, pues se puede patrocinar un invento o comprarlo simplemente, o una patente o lo que sea, e innovar. Y entonces las innovaciones son como, yo no sé si usaba él el símil, creo que sí lo usaba, sí lo que creo haberlo oído hace muchísimo tiempo en algún libro de Milton Friedman, el símil de la bola de billar. Es decir, una bola de billar, cada innovación es como una tacada, ¡pam! Y entonces la bola se mueve. Y luego se para, y luego ¡pum! Se le vuelve a dar y otra vez se mueve. Bueno, pues esto es un poco como lo planteaba, como veía Schumpeter la innovación. ¿Y qué es lo que lleva consigo la innovación? ¿Qué lo mueve la innovación? La competencia. Porque el empresario que innova se convierte en un monopolista temporal, por lo menos, porque es el primero que descubre que utiliza esto, o que aumenta la productividad, o que aumenta la manera de vender, o simplemente que es un producto nuevo, mejor, etcétera, etcétera. Y entonces, mientras durante un periodo, si hay una patente, hay un periodo que está fijado por ley. Si no hay una patente, pues simplemente él llegó primero y lanza el producto al mercado. Luego los competidores van minándole el terreno, le van copiando y se va tendiendo al equilibrio otra vez. Él tiene unos precios muy altos, los competidores compiten, los precios bajan, se aumenta el mercado, etc. Pero esto es lo que mueve el crecimiento. Para Schumpeter, el empresario se convertía en el héroe, igual que el caballero medieval en el caballo con la armadura y la lanza, pues el caballero, el héroe de la sociedad en la modernidad, en el siglo XIX y XX, pues era el empresario que arriesgaba su capital por un invento que seguramente no había hecho él, pero que había sabido captar y comprar, apropiarse de él y explotarlo. Bueno, dicho esto, pues entonces lo que vamos a ver es una serie de innovaciones. Hay que decir, que también quiero aclarar, que efectivamente mi profesor Rondo tenía razón en el sentido de que la revolución industrial no llegó así de repente. En Europa había venido haciendo este movimiento schumpeteriano desde la Edad Media. La Edad Media también fue un periodo muy creativo y hubo una serie de descubrimientos que la gente generalmente no conoce, pero que los historiadores económicos tenemos la obligación de saber. Una cosa tan parece elemental como el arado pesado, un arado muy grande,
que hacía surcos muy profundos, etcétera. El otro era el arado romano, que era una cosa muy ligera, porque las tierras mediterráneas son más ligeras y son más fáciles de hacer el surco, pero con el arado pesado se podían cultivar los terrenos en el norte de Europa, que con el arado romano no se podía hacer. Y entonces eso cambió mucho la situación europea, porque los nórdicos empezaron también a comer bien y a tener una alta productividad, etc. Otra innovación de la Edad Media, el caballo. Dice, no, el caballo, bueno, es el caballo ya los romanos. Sí, pero los romanos usaban el caballo de una manera muy restringida. Solo realmente como arma de guerra y transporte tenía que ir uncido a un carro. Las clásicas cuadrigas o las vigas y todo eso, pero no se podía pelear desde un caballo, porque no había estribos. Los estribos se entran en Europa durante la Edad Media. Claro, ya el caballero que tiene estribos ya no se cae, tiene algo en que apoyarse y no se le puede tirar fácilmente del caballo. Entonces el caballo se convirtió en la Edad Media en un animal de combate. Importantísimo, la caballería en la Edad Media es fundamental, los caballeros. Pero también se convirtió en un animal de tiro y de utilización en la agricultura, porque se inventó la collera, que también parece una cosa muy de sentido común, pero que es una especie de bufanda de madera y tela que se pone el caballo y puede empujar con los hombros, porque si no, el caballo no se le puede uncir por los cuernos, porque no los tiene, pero además es que su cabeza no se adaptaría a eso. Y entonces, pero el caballo con la collera y después también con las herraduras, que también era importante, pues puede hacer muchas más cosas. Puede hacer transporte, puede tirar de un arado, puede hacer muchísimas cosas. De modo que hay estas innovaciones que parecen elementales, pero que no se conocían, y no se conocen los inventores tampoco. En la Edad Media aparece el reloj mecánico, aparece el papel, aparece las gafas, que todos usamos las gafas, que son posibles por una serie de razones, pero entre otras porque se perfecciona la fabricación del vidrio, porque el vidrio, fue muy difícil encontrar el vidrio transparente. También empiezan a utilizarse los vidrios para ventanas. Lo del estribo, bueno, en navegación muchísimo, la brújula, entre otras cosas. La vela latina, que realmente es muy importante porque permite navegar casi contra el viento, cosa que con la vela cuadrada no se puede hacer. En fin, el timón. Es decir, hay una gran cantidad. La banca. Los bancos son instituciones de la Edad Media. La letra de cambio. En fin, hay muchísimas innovaciones ya en la Edad Media, pero la gente estaban tan espaciadas en el tiempo que la gente no se daba cuenta de lo que significaban y del cambio que era. Pero en fin, que lo que quiero decir es que el crecimiento schumpeteriano ya empieza con paso de caracol en la Edad Media, pero sobre todo en Inglaterra a principios del siglo XVIII pasaron unas cosas muy importantes. Quizá, imagínense, la primera versión de la máquina de vapor es de fines del siglo XVII. Claro que era muy rudimentaria, era como una especie de olla a presión que se utilizaba simplemente para desaguar las minas, porque una olla a presión, un recipiente lleno de vapor que se enfriaba, entonces al enfriarse absorbía y así se sacaba el agua de las minas. De una manera, había otro tipo de bombas, pero esto en las minas en que el carbón no costaba nada, pues era un sistema eficiente. Pero esto es la primera máquina de vapor, como digo, pues de finales del 17. Fue teniendo versiones cada vez más perfeccionadas. Me parece... vamos para el otro lado. Sí.
Sí, ¿qué iba a decir? ¿Cómo se llamaba? Yo no veo ninguno. Yo tampoco. Faraday, a lo mejor. No, Faraday no. No, esto, Newcomen, esto es Newcomen, aquí está, Thomas Newcomen. Este ya hizo una máquina de vapor con un cilindro y con un pistón. ¿Cómo se llama? Pistón. Bueno, que el caso es que ya un pistón que subía y bajaba, combinaba la presión del vapor con la presión atmosférica. Pero bueno, no nos metamos en muchos líos. El que realmente perfeccionó este sistema fue James Watt. El hombre que dio el nombre a los vatios en electricidad, pero porque los vatios realmente estaban relacionados con la energía. El caso es que Watt inventó una máquina de vapor ya muy perfeccionada que se podía utilizar para que movieran máquinas en fábricas. Era mucho más eficiente, añadió otro cilindro, bueno, pero en fin, el caso es que es una de las grandes innovaciones del siglo XVIII de la Revolución Industrial. Las otras grandes y espectaculares innovaciones son relacionadas con el vestido, porque la industria textil era importantísima. Y primero porque es un bien de primera necesidad, porque hay que ir vestido, y hasta entonces se hilaba, las que hilaban eran las mujeres, que siempre se llamaba el lado de la rueca y tal, hilaban porque tenían los dedos más finos, entonces pero era una cosa tremenda de ir tirando de un copo, que era un mazo así, de hilos de algodón, e ir haciendo hilo así, estirando, y así, haciendo este movimiento, girando y tirando, hasta que salía el hilo. Y esto, pues las hilanderas de Velázquez, por ejemplo, casi se ve, no se ve completamente el hilo, no se nota, pero en fin, eso es lo que están haciendo aquellas señoras. Y entonces, a principios del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, hay una serie de inventores que, sobre todo, el primero es Hargreaves. Hargreaves inventó la spinning jenny. No lo puse spinning jenny, sí. Spinning jenny, que es to spin, es hilar, porque su spin es dar vueltas, es girar así, hacer esto, y a eso es como se dice en inglés, hilar. Y Jenny porque era su hija. Su hija se llamaba Jenny. Y entonces, así, tiene gracia porque las máquinas que se inventaron, entonces, muchas tenían nombres graciosos, o sea, como este Spinning Jenny. Luego hubo la Water Frame y luego hubo la mula, le de Mule, que le llaman porque era una mezcla de las dos. Entonces, como era un híbrido de la Spinning Jenny y de la Water Frame, le llamaron la mula en Inglaterra. Pero el caso es que en muy poco tiempo se inventaron una serie de máquinas que hilaban, que en lugar de ser una señora dándole vueltas al hilo, simplemente se iniciaba y después era la misma máquina la que tiraba suavemente y ahí, por una serie de rodillos, pasando el hilo por una serie de rodillos, pues hilaba. Entonces esto aumentó tremendamente la productividad, es decir, lo que antes hacía una persona, ahora, por decir, esa misma persona, si estaba manejando esa máquina, pues hacía 10, 15, 20 veces lo que fuera. Pronto esas máquinas, además, se adaptaron para ser movidas por agua, es que es la razón por que se llama water frame. O sea, water frame quiere decir el armatoste de agua, porque se movía con un molino de agua, que por cierto los molinos de agua y de viento también fueron invenciones medievales.
Y también por el lado del tejido, que el tejido era un trabajo más de hombres, siempre las mujeres hilaban y los hombres tejían, eso era un poco la idea. Entonces, generalmente pues, los telares eran cosas muy elementales, con su urdimbre y su trama, que iban pasando, se pasaba pues, con una lanzadera y se iban moviendo así la urdimbre y la trama pasaba por en medio, con una lanzadera. Bueno, hablábamos hace un momento, la lanzadera volante fue la primera innovación que se movía automáticamente, o sea que mientras se abrían las dos cosas no tenía que el tejedor pasarlo con la mano, sino que pasaba automáticamente de un lado para otro. Pero después aparecieron también una serie de telares mecánicos, de distintos tipos y nombres, pero el caso es que ya la industria textil de algodón, porque todo esto era con algodón, revolucionó el vestido en Inglaterra. De repente empezaron a salir camisetas y camisas baratísimas y lavables, por otra parte. Entonces, realmente fue un aumento del bienestar tremendo el que se produjo en Inglaterra solamente por eso. Con esos inventitos que hubo un estudiante que habló de The Wave of Gadgets. O sea, hubo una ola de chismes, me parece que en un examen un profesor recogió esa expresión. Pues todos estos chismes que se inventaron cambiaron la costumbre, es decir, el vestido en Inglaterra. Uno se puede preguntar, pero el algodón no se producía en Inglaterra. No, el algodón se producía en la India o en Egipto, pero no en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra se producía ropa de lana, como en casi toda Europa? O de lana o de lino, pero no de algodón. ¿Por qué esto? Bueno, pues por varias razones que no voy a meter. Por una parte, el algodón es más lacio, y entonces se presta más a ser mecanizado. La lana está más rizada y es más complicada. Luego se inventaron telares y hiladoras de lana, pero era más fácil lo del algodón. Pero también lo que ocurrió muy rápidamente, los laneros se quejaban de que el algodón competía con ellos y querían que se prohibiera la importación de productos de algodón. El algodón pues es más agradable, sobre todo para ropa interior y camisas y todo esto. A nadie se le ocurriría ahora ir con una camisa, bueno, se queda así de lana, pero pica mucho y es mucho más latoso que lo de algodón, y además se lava muchísimo peor, etc. Entonces era un tejido de lujo que importado de Inglaterra. Entonces los laneros pidieron que se prohibiera la importación de tejidos de algodón, y se prohibió, pero no se prohibió la importación de algodón en rama. Y entonces en Inglaterra apareció rápidamente una industria que con el algodón en rama importado de la India fabricaba también. Y como los ingleses en aquel tiempo eran muy listos, pues aparecieron. Entonces, a cabo de muy poco tiempo, la demanda creció tremendamente y entonces se les empezó, porque no fueron estos que hemos visto, el de Hargreaves y el de Walter Frame y tal, fueron los más famosos, pero sí, se inventaron muchas máquinas, estas fueron las que sobrevivieron porque eran más eficaces. Y entonces para los laneros aquellos les hizo polvo, pero en fin, sobrevivieron también. Bueno, entonces hemos visto estas dos innovaciones que tuvieron lugar en el siglo XVIII, las dos. El tercer gran sector fue la siderurgia, en que el problema con la siderurgia es muy complicada, la química de alta temperatura es muy complicada. Hay dos maneras de obtener hierro a partir de mineral de hierro. Una es mezclándolo en un horno con carbón puro,
y entonces se derrite y acaba saliendo lo que se llama el arrabio, que es el hierro líquido, o si no, a martillazos, calentando a martillazos la forja. Y bueno, pues entonces hubo una serie de inventos también dentro del siglo XVIII que, sobre todo, el descubrimiento del coque, que es hulla purificada. ¿Por qué no se podía usar la hulla? Porque la hulla tenía demasiadas impurezas y entonces las impurezas quedaban en el hierro y el hierro que salía era muy quebradizo. Hacía falta que fuera carbono casi puro lo que se mezclara con el tocho o con el mineral para producir esto. Entonces, Abraham Darby, lo tengo. El segundo a la derecha. Aquí está. Pues inventó, se le ocurrió que calcinando la hulla se eliminaron las impurezas, entonces el carbón era mucho más fácil. En Inglaterra había mucho carbón, y entonces se empezaron los altos hornos con hulla, con coque, empezaron a producir hierro mucho más barato. Y eso también pues, fue fundamental, porque el hierro era muy necesario para producir toda esa maquinaria textil. Era mucho mejor si se producía con hierro, duraba más, se estropeaba menos, se rompía menos, etc. Entonces fue muy importante esto. Otro sector muy importante también fue la química, que también tenía mucho que ver con el vestido, porque la química acabó produciendo los colorantes artificiales que la ropa que llevamos, menos la blanca, pues está teñida con colorantes artificiales, pero antes eran colorantes naturales. Añil, cochinilla, que era una especie de mariquita así que el insecto este se le mataba, se le secaba y producía, se le machacaba, y lo que resultaba era un polvo rojo que servía para teñir la ropa. Pues la química fue muy importante también, y hay unos personajes. Lavoisier, ¿está Lavoisier por aquí? Me parece que no está. Lo de Lavoisier es una de los episodios. Era uno de los grandes genios de la química. Es el que descubrió el oxígeno, el hidrógeno, que el mecanismo de la respiración, porque la composición del agua, la composición del aire. Él y otros, pero él fue el que más. Y después la Revolución Francesa lo guillotinaron. Y cuando alguien le hizo notar al juez que era un gran sabio, dijo: la revolución no necesita sabios. Y lo guillotinaron. Es uno de los episodios más lamentables del terror. Y además, si no recuerdo mal, fue muy poco antes de que guillotinaran al guillotinador, es decir, a Robespierre. Pero ya estaba muerto. Entonces, la industria química empezó sobre todo produciendo, antes de los tintes artificiales, produjeron cloro, utilizaban cloro y sosa, potasio, etcétera, para afinar la ropa, desteñirla, darle un color blanco, suavizarla, etcétera. Entonces es curioso, pero los genios estos de Lavoisier, Scheele y otros, Priestley, hay toda una serie de químicos. Priestley está ahí. Bueno, y pues Ørsted, no. Pues, bueno, Berthollet es un gran discípulo de Lavoisier y además conde, pero ese se libró de la guillotina. No sé si tuvo suerte o fue astuto, pero bueno, a Lavoisier le guillotinaron porque además de todo era inspector de Hacienda. Hay que las cosas, la información hay que darla completa. Y fue por eso, claro.
Entonces, estos fueron, digamos, la revolución estuvo aquí, en estas cuatro sectores. El textil, la máquina de vapor, la química, y me pasa como aquel que se le olvida la nota. La ropa. La ropa, sí. La siderurgia. Pero esto no se paró aquí. O sea, esto continuó. Y en el siglo, el siguiente gran descubrimiento, diríamos, fue aplicar la máquina de vapor al transporte. El ferrocarril primero, la navegación después. Curiosamente, Watt hubiera podido aplicarlo, pero Watt no se fiaba, porque para utilizarlo en el transporte había que hacer una máquina de vapor muy compacta, porque la máquina de vapor de Watt pues era como, vamos, llenaba esta habitación, o por lo menos de pared a pared, era un armatoste enorme. Entonces, para hacer un aparato pequeño que quepa en una locomotora, pues hacía falta olvidarse de la presión atmosférica y utilizar simplemente la fuerza del vapor, o sea, poner la máquina de vapor de alta presión. Y entonces Watt dijo, no, yo explosiones no quiero. Pero George Stephenson dijo, sí, yo lo vamos a hacer. Y entonces efectivamente lo probó y en 1830, ya después de un experimento en el 25, con éxito, pues empezaron a hacer el trayecto Liverpool-Manchester y empezó el ferrocarril a funcionar con sus problemas y sus líos y todo esto, pero claro, el ferrocarril fue otra cosa de las que cambió la vida a la gente, ¿eh? Ya no solo llevaban prendas de algodón lavables y fragantes, sino que además se iban en tren de Londres a Birmingham o a Oxford tan contentos y tan campantes, es decir, cambió la vida completamente. Después, a lo largo del siglo XIX, la revolución industrial continuó de esta manera. Bueno, en agricultura, que no hemos hablado poco, aparecieron, el desarrollo de la química produjo los fertilizantes artificiales. También eso, gracias a un sabio alemán, Justus von Liebig, que descubrió que el potasio y ¿cuáles son los tres grandes productos químicos? El potasio, el nitrógeno y el fósforo, el fósforo, sí. Entonces, que antes se utilizaban pues, fertilizantes naturales, pero los fertilizantes artificiales pues, eran mucho más eficaces y se descubrieron en la primera mitad del siglo XIX y se fueron perfeccionando, se fueron encontrando más maneras de distribuirlos, fabricarlos, etcétera, etcétera. Después hubo la navegación a vapor, que la navegación a vapor en cierto modo era más sencilla porque no hacía falta una máquina tan pequeña, pero tenía el problema de que hacía falta transportar el carbón, que entonces entre la máquina de vapor y el carbón ocupaba medio barco. Y luego además, para propulsar los barcos se usaban el sistema de paletas, de unas ruedas de paletas, pero este sistema en el mar no funcionaba bien porque el oleaje la rompía. Entonces, realmente durante mucho tiempo, hasta que no se descubrió la hélice, la navegación a vapor era por aguas interiores. Pero
Después apareció otro descubrimiento muy importante. Bueno, hay que decir que el ferrocarril, además, dio lugar a una revolución financiera, porque para constituir empresas ferroviarias que tenían que hacer cosas muy complicadas, como todas las cosas, pues puentes, vías, todo el ferrocarril, eso era muy caro, había que mezclar muchas cosas. Hacía falta grandes acumulaciones de capital, empresas muy poderosas, lo cual hizo desarrollarse la sociedad anónima y los sistemas también de organización empresarial. Ya no estábamos hablando de empresas pequeñitas o familiares o tal, sino estábamos hablando de un sistema que atrajera el dinero de muchísima gente. Hacía falta pues la sociedad anónima, la sociedad por acciones y la bolsa en donde se negociaban estas acciones, o la banca también que compraba y vendía acciones y obligaciones de compañías. Es decir, apareció también el capitalismo, un paso muy grande hacia el capitalismo moderno como subproducto del ferrocarril. Otro descubrimiento importante es el de Bessemer. Bessemer, el apellido es alemán, pero el señor era inglés, descubrió una manera de fabricar acero barato. El acero es hierro, pero es un hierro que tiene una determinada cantidad de carbono. Es decir, tiene que tener algo de carbono, pero muy poco. Entonces es muy difícil hacer. El acero era muy difícil de producir porque era un poco como el arroz. Ni lo quieres crudo ni lo quieres pasado. Había que quedar justo en el punto medio, y con los sistemas que se tenían, pues sí, se producía, pero era muy caro, era muy complicado, y se producían pequeñas... El acero acrisol, que se hacía en cantidades de crisoles, cantidades pequeñas. Hasta que llegó Bessemer con una especie de gran retorta de metal en donde se metía el hierro y el mineral de hierro y el carbón, y entonces se podía controlar perfectamente el tiempo y la temperatura, y se sabía que con un determinado tiempo y temperatura se producía acero de una determinada calidad. Por la retorta iban saliendo unas chispas tremendas que eran las impurezas, y sabías que según cuánto carbono querías que fueran las características del acero, pues lo tenías más o menos tiempo, a más o menos caliente, casi como una receta de cocina, pero a lo bestia. Y esto se ve siempre en las historias del acero y tal, siempre se ven estas gigantescas retortas de Bessemer. Bueno, luego inmediatamente, como pasa siempre, aparecieron otros sistemas distintos del de Bessemer, pero que también producían acero satisfactorio y bien. Y entonces el acero barato era importantísimo. O sea, también cambió muchas cosas. Entre otras cosas muy sencillas, los raíles de acero eran mucho mejores que los de hierro. Porque el hierro o era quebradizo o era blando. Y mientras que el acero tiene la ventaja de ser muy elástico y muy duro al mismo tiempo. Entonces, el acero permitió hacer rascacielos o hacer casas muy grandes, porque con un armazón de acero pues no hay el peligro de que se desmorone la casa. La Torre Eiffel, en cierto modo, es un poco el primer gran monumento al acero barato, ¿no? Luego hemos hablado de los colorantes, pero también se inventaron las fibras artificiales. Producir pues, la producción, pues luego las conocidas, Tergal, nylon, etcétera, hubo muchísimas, pero aparecieron y también abarataron más la ropa, tienen más ventajas que no tiene el algodón, aunque el algodón tiene ventajas que no tienen las fibras artificiales, pero en fin, se combinó. Eso también es del siglo XIX. El gas del alumbrado también apareció a principios del siglo XIX. A mediados, el petróleo, que al principio el petróleo se utilizaba para el alumbrado, los quinqués famosos eran con el petróleo lampante, que se llama, pero luego a finales
a final del siglo aparecieron los señores Benz con su modelo Mercedes, los Diesel con el motor de explosión o motor de compresión, que es el diésel, etcétera, pero en fin, que permitió el automóvil. Apareció el automóvil a finales del siglo XIX y claro, eso aumentó la demanda de petróleo de una manera, convirtió a la industria de petróleo en una de las industrias más grandes, más importantes del mundo. No he dicho nada de la electricidad, pero la electricidad ya se conocían, o sea, ya había experimentos en electricidad ya a finales del siglo XVIII. Aparece un español, señores y caballeros, Francisco Salvá Campillo, que era un médico barcelonés que hizo experimentos con cables eléctricos y hay una especie de sistema Morse o sea, un rudimentario telégrafo, lo inventó. En España ya no tuvo discípulos ni nada de nada, pero en fin, Francisco Salvá aparece en las historias de la tecnología como uno de los primeros descubridores de un aparato eléctrico. Pero la electricidad fue muy importante, fue descubierta por este señor y por otros, poco a poco se empezaron a ver cosas como cómo se podían utilizar. Uno de los problemas, seguro que aquí hay gente que sabe infinitamente más que yo de esto, pero uno de los problemas era el transporte de la electricidad, la electricidad, la corriente continua, la corriente alterna, todo este tipo de cosas. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX se empezó la electricidad a sustituir el vapor. Es decir, ya en las fábricas empezaron las máquinas a ser movidas por electricidad y el vapor fue disminuyendo. Bueno, entonces, todo esto, bueno, los explosivos los tengo que apuntado, es un tema que me gusta porque yo he estudiado la introducción de la dinamita en España y todo esto, pero en fin, los explosivos parece que es una cosa menor, pero dio lugar al premio Nobel, famoso premio Nobel, porque con los explosivos, con la dinamita y otras, las gomas estas explosivas, pues hizo su fortuna Alfred Nobel. Y cuando, una anécdota, Nobel tenía un hermano que hizo muchísimo dinero con el petróleo en Azerbaiyán, en esa zona del Mar Caspio, donde hay petróleo, yo creo que hay todavía. Y el hermano de Nobel murió antes que Nobel, no me acuerdo cómo se llamaba de primer nombre. Pero unos periodistas se equivocaron, se creían que era Nobel el que había muerto, y entonces leyó en los periódicos: el señor Nobel, el hombre de los explosivos, el patrocinador de la guerra, tal, y se quedó horrorizado de ver que los obituarios de su hermano, que eran realmente los suyos, y que iba a pasar a la historia como el hombre de los explosivos, de la dinamita, de la violencia, de las armas y tal y cual. Y entonces dijo, bueno, él era soltero y tenía mucha pasta. Y entonces dijo, bueno, pues voy a poner un premio para la paz. Un premio, y el primer premio Nobel que se hizo fue el Nobel de la Paz, porque le pareció que tenía que contrarrestar esta fama tremenda que decía, bueno, al menos cuando muera dirán, este señor hizo explosivos, pero hizo un premio para favorecer y estimular la paz, ¿no? Y luego dijo, bueno, pues también la literatura, bueno, pues también la ciencia y tal, y fueron viniendo los premios. Pero tiene su gracia lo de la industria de los explosivos. Bueno, el caso es que con todo esto, ¿para qué sirvió todo esto? Pues sirvió a la larga para que la gente viviera muchísimo mejor, para que se vistiera mejor, para que comiera mejor, porque decía, para que bueno, se moviera mejor, se educara mejor, conociera más cosas, para que tuvieran casas mejores. Entonces, realmente no cabe la menor duda de que, en principio, la revolución industrial ha beneficiado a la humanidad extraordinariamente. Fue seguida de un crecimiento enorme de la población.
Es decir, y la población, no solo aumentó mucho la población, sino que vivió mucho mejor, que es una cosa que el éxito de la revolución industrial es algo asombroso, porque no solo permitió vivir a mucha más gente, sino que le permitió vivir mucho mejor. El nivel de vida aumentó mucho. Y como veremos además, se lo voy a enseñar ahora, qué demonio. A mí este gráfico me entusiasma. Esto es longevity, o sea, longevidad. Es decir, lo que se llama esperanza de vida al nacer. Y entonces aquí tienen, o sea, life expectancy at birth, o sea, esperanza de vida al nacer en años. Y entonces pone 3 months more every year. ¿Qué quiere decir? Pues que durante el siglo XX la esperanza de vida ha aumentado por 3 meses al año. Es decir, que cada 4 años aumentaba 1 año la esperanza de vida. Bueno, a mí me parece que esto es el gran regalo. ¿Qué más podemos desear que el que nos alargue la vida? Bueno, pues aquí tienen cómo estaba, y sobre todo la línea azul, que es la europea. Fíjense ustedes el salto que da. ¿Qué fecha es esto? A partir de 1850, sobre todo a partir de 1875 así, la esperanza de vida de los europeos pasa de menos de 40 años, algo así como 36 años, a 80. Bueno, a mí me parece que el logro es asombroso. En la edad, bueno, yo me acuerdo, España, bueno, Europa claro es una media, como ven ustedes hay momentos en que Europa está por delante de Oceanía, claro, Oceanía son Australia y Nueva Zelanda, donde el nivel de vida es alto y además la abundancia de medios, y sobre todo agrícolas y tal, y la densidad de población es relativamente baja. Entonces, es muy alta, pero incluso también Europa la ha pasado varias veces. Pero imagínense ustedes lo que es pasar de vivir eso, pues 35, 36 años. En España, la esperanza de vida en 1900 era 35 años. ¿Cuántos? 35 años. Las mujeres vivían unos meses más que los hombres. No siempre ha sido así. Las mujeres han vivido tradicionalmente mucho menos que los hombres. Que somos unas víctimas. Bueno, según y cómo se vive. Porque claro, ustedes en la Edad Media se morían porque se morían de parto. Pero la medicina evidentemente ha favorecido a las mujeres de una manera mayor que a los hombres. Eso no cabe la menor duda. ¿Y qué regalo mayor se puede hacer a un ser humano que un mes de vida, un año de vida? Yo es que prefiero utilizar la esperanza de vida que la renta. Porque bueno, los economistas tendemos a manejar la renta per cápita y tal y cual. Pero uno dice, bueno, sí, pero la renta per cápita es un constructo, o sea, es una cosa que siempre se puede discutir hasta qué punto es fiable, porque son estimaciones que se hacen muy complejas y que en gran parte dependen de lo que la oficina estadística quiere meter ahí. Pues sueldos, salarios, no sé qué, no sé cuánto. Hay toda una serie de aglomeraciones de distintas cifras, luego además relativizadas, que en fin, yo me fío mucho de ello, pero esto es muy sencillo. Esto es simplemente lo que los censos nos dicen de las probabilidades que tiene una persona de llegar a tal edad. Y eso sí que es muy sencillo y muy indiscutible. Y bueno, entonces a mí me parece que esto muestra el enorme éxito de la revolución industrial y de la economía de mercado. Porque la revolución industrial ha sido por economías de mercado. Tendrán todas las injusticias que se quieran, todas las imperfecciones que se quieran. Pero, señores, esto
esto es incontrovertible y no, es único en la historia. Es que en el Imperio Romano la esperanza de vida se calcula que eran 25 años. Entonces, después de ¿cuánto? Pues 18 siglos, pues en Europa se vivía un poquitín más, se vivía pues eso, 30, 35, pero es que en el siglo XIX y en el XX el salto ha sido que no ha habido nunca un fenómeno así en la historia y sobre todo tan bueno. Entonces que, como digo, eso no quiere decir que vivamos en el mejor de los mundos, pero vivimos en el mejor de los mundos posibles, quizás no, pero en el mejor de los mundos, hasta ahora, sí. Eso es innegable. Entonces, yo creo que conviene darse cuenta de esto, porque hay mucha gente que no sabe historia y que no se da cuenta del tremendo privilegio. Yo no quiero decir que sea el doctor Pangloss que dijera que vivimos en el mejor de los mundos posibles. No, vivimos en un mundo perfectible y que debe ser perfeccionado y hay muchas cosas que cambiar y mejorar, pero no perdamos el sentido de las proporciones. Eso de hay que derribar lo existente. No diga usted disparates, hay que perfeccionar lo existente. Pero lo existente es un privilegio que tenemos. Lo digo porque durante mucho tiempo los historiadores económicos han discutido muchísimo si la revolución industrial produjo beneficios o no para la población y sobre todo para las capas pobres. Porque es verdad que en este periodo, desde finales del mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, fíjense ustedes que hay una pequeña mejora en Europa, en el mundo prácticamente no se nota, y se sabe que en Inglaterra los trabajadores sufrieron bastante. ¿Cuánto? Bueno, es muy famoso un libro de Engels, Friedrich Engels, el amigo de Marx, que era empresario textil en Manchester y que conocía muy bien el medio. Y entonces hizo un libro que se llamaba El nivel de vida en Inglaterra, de las clases trabajadoras en Inglaterra, donde contaba horrores. Y que seguramente eran ciertos. Y entonces eso dio lugar a que durante mucho tiempo los historiadores económicos y sociales y tal dijeran que la revolución industrial había sido muy dolorosa para la clase trabajadora inglesa. Bueno, eso es posible, pero no duró siempre. Es decir, de ahí Marx dedujo la que se llamó la ley de bronce de los salarios, es decir, que los salarios siempre serían lo mínimo posible para mantener vivo al trabajador, pero nada más. El trabajador nunca podría vivir por encima del nivel mínimo de subsistencia. Entonces, en eso basó toda su teoría. Pero no era verdad. O sea, era verdad probablemente en la primera mitad del siglo XIX. Y además, sobre eso se ha discutido mucho, pero probablemente lo que se llamaban los pesimistas tenían razón. Es decir, una capa importante de los trabajadores ingleses quizá empeoraron el nivel de vida, porque era muy duro pasar del campo a la ciudad y vivir en una ciudad que no estaba preparada para recibirlos, vivir en medios hacinados, sin higiene, sin alcantarillado, sin agua corriente, por supuesto, todo esto. Y sometidos a los ciclos económicos que lo acabo de mencionar, los ciclos económicos, por las razones que sean, vamos, si ya más o menos se entiende las razones de los ciclos, pero el hecho es que la economía, en vez de crecer más o menos linealmente, como ha crecido la esperanza de vida, pues tiende a crecer cíclicamente, es decir, a subir y bajar, y subir y bajar. Y aunque la tendencia a largo plazo sea positiva, pero sin embargo tiene muchas interrupciones, muchas caídas. Durante todo el siglo XIX
yo si tuviera tiempo ahora lo miraba y se lo decía, pero vamos, hubo muchas de estas crisis. Y claro, el trabajador, el que vivía muy pobremente en ese tipo de cosas, ganándose el pan, pues eso, con un nivel marxiano, diríamos, de subsistencia, en el momento que venía una crisis y le despedían, se moría de hambre y se morían de hambre sus hijos. Era una situación tremenda. Entonces, efectivamente, el pesimismo de Engels y de Marx pues tenía una cierta justificación, porque sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, que fue cuando ellos vivían en Londres, bueno, luego siguieron viviendo hasta la segunda, pero efectivamente vivían muy mal. Y esto, curiosamente, esto en historia económica, cuando yo era estudiante, era realmente uno de los temas que estaban todo el día, los pesimistas, los optimistas, los que tenían razón, los que no, hacían índices y toda clase de cosas. Pero ha venido, después de todo esto, claro, a partir de 1850, 46 exactamente, de la primera mitad, ya el nivel de vida de los trabajadores mejoró indudablemente. En gran parte por el libre cambio, porque los ingleses, que tenían unos aranceles al trigo, los quitaron. Y entonces los ingleses el obrero inglés empezó a comer mejor, porque sí, importaban trigo de fuera y era más barato. Y entonces, con eso ya en la segunda mitad del siglo XVIII, del siglo XIX, no cabía la menor duda de que los trabajadores empezaron a vivir mejor. Y yo creo que yo siempre he pensado que eso es la razón por la que Marx no acabó El Capital, porque, como ustedes saben, El Capital tiene 3 libros. Bueno, el único libro que se publicó fue el primero. El otro lo compiló Engels después, cuando de morir Marx, con sus papeles, y lo hizo. Pero Marx nunca publicó los segundos. Y yo creo que era porque no lo veía claro, porque se daba cuenta de que la ley de bronce de los salarios no funcionaba. Es decir, que los salarios podían subir. Y subieron durante la segunda mitad del siglo. Te voy a decir que, sin embargo, recientemente tenemos indicios muy claros de que, sin embargo, es verdad que en la primera mitad del siglo probablemente el nivel de vida de los trabajadores empeoró. Y eso se ha sabido por un sistema. Es una lástima que no esté aquí Gloria Quiroga, porque ella hizo su tesis sobre esto. Es midiendo las estaturas. La estatura de las personas depende de una serie de factores, pero la alimentación y la calidad de vida, sobre todo en la infancia y la adolescencia, son factores muy importantes para determinar la estatura y el tamaño de una persona. Entonces, resultó que en Inglaterra, en la primera mitad del siglo XIX, efectivamente, para los varones, porque generalmente eran los varones, pues resultó que la estatura media disminuyó, no mucho, pero disminuyó, lo cual quiere decir que muy probablemente su nivel de vida disminuyó también. De modo que los pesimistas no dejaban de tener una cierta razón, pero a largo plazo, desde luego, no. Es decir, a partir de la mitad del siglo XIX, la gente empezó a vivir mejor, indudablemente. Por lo tanto, la revolución industrial tuvo muchos aspectos dolorosos y las transiciones fueron muy duras, etcétera, etcétera, pero ha sido un éxito indudable, y que es decir, hace falta ser muy ignorante de historia económica para pensar que ha sido una maldición, y que etcétera, etcétera. La revolución industrial fue un gran éxito, aunque, como engordó a la señora, la señora se quitó las vestimentas que la oprimían, y de una manera revolucionaria. Pero, con todo, la revolución industrial fue un éxito, y yo creo que debemos felicitarnos y dar las gracias a todos estos señores que inventaron todas estas cosas. Bueno, yo creo que con esto he terminado. Si
si tenéis alguna observación, alguna sugerencia, alguna pregunta, yo creo que es el momento de hacerla. Yo le iba a preguntar por qué, que no sé si es, pero que parece que las curvas, llegado el 21, hincan el pico. Bueno, eso es el COVID. Al COVID, Claro. ¿En serio? Eso es el COVID. En cierto modo nos da mucha confianza en las cifras, porque registran eso. Claro. ¿Y seguiremos subiendo? Bueno, como ven, Puede ser. sí, yo creo que sí seguimos subiendo, francamente. Sí. matemáticamente no. ¿Por qué no? Una subida exponencial continua es imposible. Hombre, no, es que esto no es exponencial, esto no son logaritmos, son cifras naturales, o sea, es lineal. Sí, pero fue Yo no digo que vayamos a seguir creciendo, teniendo nuestra longevidad vaya a aumentar, de luego no exponencialmente y quizá tampoco linealmente. A lo mejor la tasa de crecimiento es menos que lineal, pero Bueno, ya se está viendo que va a haber bueno, no, bajón. No, porque Que eso llegamos a las 7 muy probablemente las cifras de que se saquen dentro de un par de años pues ya muestren otra vez una tendencia creciente. Llegaremos a la teoría de las 7 vacas. ¿De las? Los 7 años de vaca. Son las que ha sido baja que gorda. Bueno, eso es la teoría de los ciclos. Pero vamos, usted ve que no es cíclico esto. Esto es lineal. sube y baja. Hay pequeñas oscilaciones, pero es lineal. Había otra pregunta. A veces se dice que la revolución industrial empezó en Inglaterra porque por el tema de las minas que se inundaban y eso impulsó lo de la máquina de vapor. Y otras veces yo he leído que hay quien dice que lo clave era que había un sistema de protección de patentes que protegía la innovación y entonces gracias a eso el que inventaba lo borraba. ¿Usted qué opina? ¿Qué de los factores le parece a usted que es más determinante? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, pero no le puedo dar una muy buena respuesta. Porque sí, hay muchas teorías. Hay que tener en cuenta que Inglaterra realmente, Inglaterra y los Países Bajos llevaron la delantera económica, en renta per cápita, desde el siglo XVI. Los Países Bajos antes, y Inglaterra un poco siguió, y luego acabó alcanzando los Países Bajos a finales del siglo XVIII. Pero en fin, estos dos países fueron siempre por delante. Y Inglaterra, con todo, incluso era un país próspero en la Edad Media. Tiene muy buenas condiciones, porque efectivamente el carbón y luego agrícolamente también tiene, es decir, es un clima muy bueno para la agricultura y entonces pues ha tenido un nivel de vida relativamente alto casi desde siempre, agricultura y ganadería, el roast beef y todas estas cosas. Pero otra cosa muy importante ha sido que han sido muy buenos navegantes. Entonces, es una cosa curiosa, pero los portugueses y los españoles descubrieron un nuevo mundo, pero los que más se aprovecharon de este descubrimiento fueron los holandeses y los ingleses. Es decir, hubo una revolución comercial en los siglos XVI y XVII que las llevaron claramente los holandeses y los ingleses, que a veces eran aliados cuando se enfrentaban con España porque eran protestantes, pero rivalizaban tremendamente los unos con los otros y utilizaban el mercantilismo, es decir, tratando de controlar el comercio exterior y perjudicar al otro. Hay las famosas leyes de navegación inglesas que son bastante complicadas, pero que al ser complicadas, en cierto modo, funcionaban mejor que el prohibicionismo español. Pero, de todos modos, esos factores son muy importantes. Una discusión que se relaciona con esto, con todo, pero vamos a ver, los ingleses eran científicamente superiores
no está muy claro. Además, yo esto no he tenido tiempo de decirlo, pero hay una serie de inventores y científicos continentales, europeos, franceses, sobre todo franceses y alemanes, que descubrieron cosas que luego los ingleses adaptaron. Pero, por ejemplo, el conocimiento, los conocimientos de la máquina de vapor, es decir, del funcionamiento, de la importancia de la presión atmosférica, eso es Leibniz y von Guericke fueron los que lo descubrieron. Y luego los ingleses encontraron la manera de adaptarlo y hacer máquinas basadas en eso, pero la ciencia era continental. Y los ingleses, la verdad es que se discute muchísimo. Una cosa que los ingleses, o que se ha dicho de los ingleses, bueno, pero estos tíos que inventaron, Hargreaves y todos estos que inventaron esas máquinas, no eran científicos, ni ingenieros, ni nada parecido. Eran mecánicos, eran gente que sí, que eran tinkerers, como se dice en inglés, eran manitas, pero no eran científicos. Incluso se dice que Watt tampoco era exactamente un científico, era un como ayudante de laboratorio, algo así. Pero hay que reconocer que Watt, cuando ganó mucho dinero y le pasó los últimos parte de su vida haciendo investigaciones en química y en otras cosas, es decir, tenía un talento y una vocación de científico. Pero eso se ha puesto mucho de relieve, que no está tan claro que fuera la ciencia la que estaba detrás, excepto la que estaba detrás de las invenciones inglesas, y que no se sabe muy bien qué es lo que ocurría, que se habían vuelto los ingleses más listos porque la libertad que les dio, la estructura social nueva que crearon con la revolución del siglo XVII, el aprender el sistema de autogobierno, del parlamento, etcétera, etcétera, pues eso es posible, pero es muy difícil realmente de demostrar eso. Es decir, hay unos problemas que son complicados. Bueno, voy a decir de todas maneras que Robert Allen, un historiador económico inglés relativamente joven, pues lo que dice es que cree que el secreto de la economía inglesa era que el trabajo era caro, los salarios eran altos relativamente, y en cambio el carbón era barato. Entonces resultaba mucho mejor, es decir, lo que querían era ahorrar trabajo y derrochar carbón, que es lo que hacían las máquinas. Entonces es decir, que él afirma que esta diferencia de precios relativos es lo que explica la revolución industrial inglesa, o por lo menos las primeras mecanizaciones. Es muy verosímil. Yo creo que en este momento Allen es el que está en el candelero en esta cuestión.